Pero porque no podemos decir. Como Te tiro tipsazos. el que se autonerfea por el bien de la trama, ¿no? Bueno, buen día. Arrancamos. Bueno, esta sería la última clase del módulo de reumatología. Y vamos a ver si aprendieron algo. De nuevo les voy a insistir con el tema este de la erradicación del término reuma. O sea, ustedes que ya empiezan a tener contacto con pacientes y que empiezan a tener contacto con la familia y todo eso, hagan la idea nuestra desde la sociedad tucumana y de la sociedad argentina es hacer desaparecer este término reuma porque, como les dije, presta para confusión y se mete en la bolsa, en la misma bolsa, distintas enfermedades reumáticas. Entonces, enseñarle a la gente que existen diferentes enfermedades reumáticas y entonces de esa manera se puede comprender mejor. Bueno, existe una publicación de la Sociedad de Reumatología Argentina, que la pueden consultar en internet y que también les presta una importante información. Entonces, para la práctica, ¿sí? Vamos a ver si comprendieron los conceptos principales que teníamos que tener en este módulo. Y como es, lo vamos a hacer aplicando al caso clínico. El primer caso clínico que les quiero presentar es de una mujer de 72 años de edad, de ocupación costurera, que como antecedente personal tiene un síndrome metabólico, hipertensión arterial y refiere presentar seroftalmia, o sea, el ojo seco. Como motivo de consulta, presenta dolores generalizados, más acentuados en las manos, de 10 meses de evolución, y refiere que estos dolores fueron comenzando de forma episódica y se fueron haciendo permanentes. Predominan a la mañana, tienen una intensidad de 5/10 y sin antecedentes traumáticos. Entonces, ¿qué habíamos dicho de el interrogatorio de un paciente reumático? ¿Cuáles eran los síntomas y signos principales, o sea, los síntomas que teníamos que preguntar? El Dolor, rigidez, tumefacción y debilidad muscular. Eso era tal vez lo principal por lo que los pacientes consultan. Y ustedes ven aquí que esta paciente consulta por dolor. Entonces ustedes en el ejercicio es exprimir el dolor. ¿Se acuerdan que decíamos ustedes tienen la mnemotecnia esa de la Alicia del dolor, donde se localiza, cuando aparece y todas esas cosas? Algunas cosas nos fue diciendo, como que comienza en forma episódica, luego se hacen permanentes, más de predominio matutino, de intensidad 5/10 y sin antecedentes traumáticos. ¿Qué más le preguntamos? ¿Cuánto dura, por ejemplo, ese predominio matutino? Exactamente, o sea, este dolor suele durar acompañado de ¿qué? De rigidez, dura menos de 30 minutos. ¿Sí? Esa es una de las preguntas que está bien para hacer. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué era lo que queríamos determinar? Lo primero que queríamos determinar con el dolor. Si era inflamatorio o no inflamatorio, ¿verdad? Entonces, el dolor de tipo inflamatorio, ¿qué característica? Que se acompaña de tumefacción y aparte no cede con el reposo. Entonces este dolor no se acompañaba de la tumefacción y sí cedía con el reposo. Más era de predominio matutino y acompañado de rigidez y duraba aproximadamente hasta 30 minutos. ¿Está? Entonces esto era lo que yo les decía, lo que ustedes tenían que saber para preguntar. Dolor, rigidez, tumefacción y debilidad muscular, y de esa manera nosotros nos vamos orientando con el paciente. Para lo primero a hacer es si este dolor es inflamatorio o no inflamatorio. ¿Está? Entonces después que hacemos las preguntas de rigor, o sea, ¿se acuerdan que hacíamos las preguntas? Después preguntábamos manifestaciones extraarticulares que habíamos hecho una lista de cuáles eran las preguntas. De esas manifestaciones extraarticulares esta paciente no tenía, salvo la seroftalmia que había dicho el ojo seco, ¿sí? ¿Está? Y yo cuando voy al examen físico, ¿qué les llama la atención en esta parte?
La forma de los Primero, ¿son normales o no? No, ¿verdad? ¿Y a dónde está el problema? ¿A dónde? ¿Dónde lo notan? Digamos? Notan interfalángicas distales, están comprometidas, ¿verdad? Están tumefactas. A la inspección, uno impresiona que están tumefactas. Y las interfalángicas proximales, algunas también están tumefactas, ¿verdad? Sí. Y ahora cuando yo las toco, yo les comento que esa tumefacción es dura. ¿Sí? Ese va más a favor de qué? Con la artritis, ¿qué tipo de tumefacción tiene? Blanda. Bueno, es que no es tan difícil la reumatología. Bueno, entonces esta era la presentación de la paciente. ¿Sí? Entonces tenía una afección poliarticular, o sea, poliartralgia, porque ¿cuándo se dice poliartralgia? Cuando son 5 o más articulaciones afectadas. Entonces esta señora tenía más de 5 articulaciones, una poliartralgia, en este caso se nota de pequeñas articulaciones, pero ella refería a un dolor generalizado, ¿sí? Y con compromiso de interfalángicas distales, interfalángicas proximales, con una tumefacción dura y una rigidez, dolor y rigidez al iniciar el movimiento, o sea, el predominio al matutino, como decía, menos de 30 minutos. ¿Sí? O sea, así más o menos es el cuadro del paciente. Y entonces, ¿cuáles eran los diagnósticos diferenciales? Bueno, hay que diferenciar toda la parte inflamatoria, ¿verdad? Pero como las características clínicas del paciente dice que no da para pensar en eso, pero bueno, uno las tiene que descartar. Entonces hay que establecer un plan de estudio. ¿Y qué les parece? ¿Que directamente a este paciente le diríamos a ustedes, señora, usted ya tiene artrosis, o le pedimos algunos estudios para confirmar? Pedimos, ¿verdad? ¿Y qué pedimos? Por eso, primero aquí dice el doctor que pedimos laboratorio. ¿Sí? ¿Sirve o no sirve? ¿Y qué laboratorio pedimos? Exactamente, pedimos un laboratorio. ¿Y qué laboratorio? Entonces pedimos, hay muchos que no les gusta, pero a mí me gusta decir la rutina. ¿Saben cuál es la rutina? Más o menos. Los míos tienen que saber porque yo lo hincho todos los días con eso. Virginia. No, allá está Virginia. ¿Cómo es la rutina, Virginia? Tiene pánico escénico. Bueno, entonces hemograma de litro, glucemia, urea, creatinina, orina completa. Y le podemos agregar proteínas C reactivas secretas. Entonces esa es la rutina que sirve para todos los pacientes. ¿Está? Entonces se la tienen que acordar así como me la acuerdo yo. ¿Está? ¿Y por qué? Porque es útil, en reumatología es muy útil. ¿Está? ¿Un hemograma sirve para este paciente? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Para diferenciar, ¿no? Exactamente, para hacer diagnósticos diferenciales. Yo les muestro que tenía. Pedimos y teníamos. Glóbulos rojos 3.800.000 con una hemoglobina de 12,3. ¿Cómo está? ¿Está anémica? Sí. Levante la mano el que diga que está anémica y se va retirando. La anemia se define por la hemoglobina, ¿verdad? Y entonces de 12 para arriba le damos como normal. ¿Tá? Entonces no está anémica. ¿Tá? Los glóbulos blancos, y en una artritis, ¿cómo suele estar los glóbulos rojos? O la anemia, si está anémico o no está anémico. En una artritis, cualquier clase de artritis, más en la artritis reumatoidea. Suele estar, cuando la enfermedad está activa, aumentado, disminuido o normal. Disminuido, o sea, suele estar anémico. ¿Por qué puede estar anémico el paciente en una enfermedad inflamatoria? ¿Cómo? Bueno, está bien, o sea, hay un secuestro del hierro en toda esa inflamación que hay, ¿sí? Para hacerlo simple, digo, ¿está? Tiene razón el doctor. Entonces hay un secuestro de hierro, la anemia es normocítica, normocrónica, ¿sí? Anemia de enfermedad inflamatoria crónica. En este caso también nos sirve como para decir, no es, ¿está? Los glóbulos blancos
cómo suelen estar en la inflamación y cómo suelen estar en lo no inflamatorio. En la inflamación suelen estar aumentados, salvo alguna enfermedad que ataque directamente los glóbulos blancos, como ustedes han visto que puede ser el lupus, ¿tá? Pero los demás deberían estar aumentados, ¿tá? Las plaquetas, ¿cómo suelen estar? También se considera como reactante de fase aguda, entonces también suelen estar aumentados cuando una enfermedad inflamatoria está activa. Y ustedes ven que esta paciente ya con un simple hemograma ya me está dando un montón de información, ¿verdad? Después vamos a la eritrosedimentación. ¿Cómo está? ¿Cuánto es normal? ¿Ah? ¿Cuántos años le dije que tenía la señora? ¿Y cuánto es normal? Menor a 30, no recuerdo. El límite. En general nosotros estudiamos que la eritrosedimentación normal, o por lo menos cuando yo estudié, era 20. Ahora la mayoría de los laboratorios te dice que el normal es hasta 30. Lo ponen como valor de referencia 30. A mí me gusta pensar que después de los 40 años la eritrosedimentación normal es la mitad de la edad. O sea, a medida que vos vas aumentando la edad, también va aumentando la eritrosedimentación. Entonces, si es una paciente de 72 años, ¿le dije? Entonces ahí tendría que tener hasta 37, ¿sería? Hasta 36. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene 40, o sea que está ahí en el borde, está limítrofe, ¿sí? Está un poquito aumentada, pero no mucho, ¿va? Sin embargo, tiene una glucemia de 130. ¿Había dicho que eran diabéticos o no? Síndrome Síndrome metabólico, bueno. Creatinina de 1.2, urea de 40, ¿cómo está eso? Bien. La orina, ¿cómo está? La orina tiene hematíes 4 por campo y leucocitos 30 por campo. ¿Cuánto es normal? En ambos es de 0 a 5. ¿Sí? Y entonces si tienes 30, la aumentas. Entonces, ahí habría que investigar un poquito más, ¿verdad? Si ese paciente no está haciendo una infección urinaria, por ejemplo. Si hay una trampa que le puse ahí en el caso clínico, así le hago en el examen. Es una trampa. Entonces ahí, por ejemplo, esta paciente podría estar teniendo una infección urinaria que justifique tal vez un poquito de eritrosedimentación aumentada. Incluso la proteína C reactiva, el normal es hasta 6, ¿sí? En la mayoría de los laboratorios que están ahora, la mayoría es hasta 6. Entonces aquí la proteína C reactiva también está un poquitito aumentada, ¿sí? Podría estar indicando una infección. Y aquí yo le puse prueba de látex y Ross-Ragan. ¿Qué son? Son pruebas que detectan el factor reumatoideo. ¿Y entonces? Entonces, levante la mano el que diga que tiene artrosis. Y primero levante el que diga que tiene artrosis. Nadie se puede por nada. Ahí está el doctor. Y levante la mano el que dice que tiene artritis. Un poco les puse eso para la discusión. O sea, es la discusión, porque esta paciente de 72 años, el factor reumatoideo también se va haciendo positivo mayor mientras uno aumenta la edad. Entonces, esta es la discusión entre la clínica y el laboratorio. ¿Me entienden? Porque a mí me pasa que me derivan pacientes así, diciéndome que tiene artritis, porque le ven la deformación de las manos, y ven este laboratorio con una prueba de látex de Ross-Ragan y creen que eso es artritis. Pero lo que les quiero decir es que la clínica es lo más importante. O sea, lo que ustedes han recabado de interrogatorio y de examen físico es lo que dice que es lo que tiene el paciente, no el laboratorio. ¿Entienden? ¿Me entienden eso? Entonces, el laboratorio es una herramienta que hay que saber valorar. ¿Entienden? Entonces, porque este laboratorio puede prestar para alguna confusión y casualmente por eso lo armé de esa manera, ¿me entienden? Pero ustedes siempre confíen en la clínica. Entonces, claro, yo tengo un laboratorio dudoso, me ayudo también con
radiografía. ¿Tá? Lástima que no lo tenemos a los expertos, digamos acá, pero habíamos dicho que en la radiografía nosotros, para diferenciar entre artritis y artrosis, vamos a usar un patrón. ¿Se acuerdan? Y ese patrón era básicamente 3 puntos. ¿Qué hay en la artritis y qué hay en la artrosis? Pinzamiento irregular en la artrosis. Presencia de osteofito y esclerosis subcondral. Ustedes acuérdense de eso para que le pongan yo cualquier radiografía. Ustedes busquen ese patrón y ya están ante la presencia de artrosis. Y en la artritis, ¿qué encontramos? Erosiones, pinzamiento regular, y osteopenia periarticular. ¿Tá? Entonces, ¿qué les parece que tiene esta radiografía? ¿Tiene pinzamiento? Sí tiene, ¿verdad? ¿Es regular o irregular? Irregular, ¿verdad? ¿Hay osteopenia? ¿Y hay esclerosis? Sí. ¿Y hay osteofito? Entonces, ¿qué? ¿Vamos? Se me quedó ahí. Bueno, es lo que le estaba diciendo, no le voy a volver a repetir. Porque se ve que lo aprendieron, digamos, ¿sí? Entonces, esta es la otra radiografía, también de un paciente similar. ¿Y qué vamos a ver? Ustedes ven que hay deformaciones, hay tumefacciones, también es importante considerar dónde están afectadas, qué articulaciones son las que están afectadas, interfalángicas distales, interfalángicas proximales, esta de la base del pulgar, del trapecio metacarpiano, ¿sí? Son articulaciones que habitualmente las afecta la artrosis. ¿Ah? Entonces en esto también buscamos pinzamiento, buscamos esclerosis, buscamos presencia de osteofito, ¿sí? Todo eso tiene esa radiografía, entonces eso también, por más que me hayan derivado con una prueba de látex positiva y una élite un poquitito alta, yo lo mismo sigo pensando que ese paciente tiene artrosis. ¿Ah? Más imágenes, bueno, no tenemos los radiólogos para discutirla, digamos, pero bueno. Esto era para mostrarles que se acuerdan cuáles eran las localizaciones habituales, que eran interfalángicas distales, la trapecio metacarpiana, o sea, la risartrosis del pulgar, los hombros, la columna cervical y lumbar, ambas caderas y ambas rodillas y el juanete. Esas son las localizaciones habituales de donde cuando el paciente consulta por dolor en esas localizaciones, probablemente tenga que estar relacionado con artrosis. Es una radiografía del hombro. Bueno, la idea es que discutamos con los radiólogos, pero no están. También pinzamiento, esclerosis y osteopito. Radiografía de la columna, también osteopito, pinzamiento irregular, porque ustedes ven que aquí atrás está más pinzado, los osteopitos y la esclerosis. Esta radiografía ya se las mostré, es una exageración, pero bueno, es un pinzamiento irregular, con osteofito, con esclerosis. O sea, ustedes descubriendo el patrón, pueden leer cualquier radiografía. No se asusten cuando uno les ponga una radiografía en el examen. Si tienen que descubrir el patrón, ¿verdad? No puede ser entusiasmado. Y bueno, y aquí el tratamiento era para que discutamos con los farmacólogos. También. Vamos a tener que ir nosotros a farmacología. Pero ya habíamos hablado, entonces esto del tratamiento. Entonces el diagnóstico de esta paciente, por más que en el laboratorio había datos así para confundir, era de artrosis, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el tratamiento? Bueno, le hacemos en plan un tratamiento farmacológico y no farmacológico. Dentro del no farmacológico, actividad física, bajar de peso. Es más,
ya yendo a la parte práctica, porque a veces la gente, la artrosis es algo que todo van a ver, su papá, su mamá, todo tiene. Todo vamos a tener, ustedes también van a tener, si algunos no tienen ya y todo. Entonces, artrosis la tienen que saber, así como tienen que saber diabetes, como tienen que saber hipertensión. Entonces, si yo les explico para que hacerle fácil, porque la gente te pregunta, ¿y qué? ¿Por qué tengo 40 años y ya tengo artrosis? Ayer, casualmente, un joven de 40 años, gordito, me dice, me consulta porque crujían sus articulaciones. Entonces le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Yo soy joven, digamos, ¿sí? Entonces, la artrosis no depende de la edad solamente, ¿sí? Sino que hay 4 factores, y así le explico yo, que son los más importantes. Uno es la edad, o sea, generalmente después de los 50. La otra es la herencia, o sea, si uno tiene antecedentes de artrósicos que han sufrido la artrosis, es probable que uno también la tenga. Y por ejemplo, está muy demostrado con respecto a los nódulos de Ebert o los nódulos de Bouchard, son bastante relacionados con la herencia. Y sobre esos 2 factores, edad y herencia, no podemos hacer nada, lamentablemente. Pero hay otros 2 factores que son el peso, o sea, mayor peso, más artrosis. Inclusive está demostrado científicamente que la artrosis de la mano progresa más rápidamente en los pacientes que tienen sobrepeso, ¿sí? Entonces, eso es uno. Y lo otro es la actividad física. Menor actividad física, más artrosis. Entonces, sobre esos 2 factores, ustedes pueden actuar. O sea, hay que educar a los pacientes para que hagan, ¿sí? No decirle, váyase, no. Se lo tiene que tomar como si fuera es parte del tratamiento, mejor dicho, ¿sí? Y después la medicación, existe el tratamiento farmacológico. Y ustedes, en las enfermedades reumáticas, que bueno, eso era para que ahí iba a estar viendo los farmacólogos, porque en las enfermedades reumáticas el concepto que tenemos los reumatólogos es que existe un tratamiento para frenar la enfermedad y otro tratamiento para aliviar el dolor, o sea, aliviar la molestia. ¿Me entienden? Entonces, hay que separar las cosas porque si no se mezclan. ¿Está? Lo más importante para nosotros es lograr frenar la enfermedad y llegar a la remisión, como ustedes escucharon en la artritis reumatoidea, como escucharon en el lupus. Todo eso, hay que llegar a la remisión. Existe un esquema, una estrategia de tratamiento que se llama Treat to Target, que es hacer todo lo posible para llegar a la remisión, digamos, de ese paciente. Entonces hay un esquema que ponele cada 3 meses, vos tenés que ir modificando. Bueno, es todo una estrategia. Entonces, eso es lo más importante, porque si yo logro frenar o estabilizar al paciente, cada vez necesito usar menos analgésicos y antiinflamatorios. ¿Me entienden? Que al final eso es lo que a veces le produce más daño que beneficio, ¿verdad? Entonces, aquí está separado en las 2 partes. Este que se llama DMOAD, ustedes lo van a encontrar así en los libros o en la bibliografía, en internet, porque se llama droga modificadora de la enfermedad osteoartritis. O sea, está en inglés, por supuesto. Disease Modified Osteoarthritis Disease. ¿Sí? Está en inglés. Los ingleses llaman a la artrosis osteoartritis. ¿Está? Hay que tenerlo en cuenta para no confundirse con la artritis. ¿Está? Entonces, las drogas que tenemos disponibles hoy en día como antiartrósicos son la diacereína, el de palta y soja y la glucosamina, que ya se los dije en la clase de artrosis. ¿Sí? Y para aliviar, al no ser una enfermedad inflamatoria sistémica, ¿sí? Más hago daño que beneficio si yo le doy un antiinflamatorio, sobre todo si es potente, ¿me entienden? Entonces lo que yo tengo es que aliviar su dolor. Y para aliviar el dolor yo puedo tener distintas vías. Entonces, existe la vía de la aspirina y derivados, ¿sí? Que están ahí esas drogas que se llaman DAINES. Bueno, los DAINES, que algunos son más analgésicos, otros son más antiinflamatorios, otros son más potentes, otros menos potentes.
Pero el que usamos generalmente es el paracetamol, que tiene mucha actividad analgésica y menos antiinflamatoria. ¿Tá? Entonces lo que buscamos es no hacerle daño al paciente, porque si ya es un paciente que ya va a tomar crónicamente la medicación. ¿Tá? Y lo otro es, la otra vía de calmar el dolor es los opiáceos, o sea, lo que derivan del opio, el cual la cabeza está la morfina. Pero generalmente no usamos morfina, ¿sí? Usamos opiáceos, no sé si lo han visto en farmacología, pero se dividen en fuertes, intermedios y débiles. Entonces usamos uno débil, que es el tramadol, no porque sea débil, sino porque no genera tanta adicción, como no tiene los efectos tanto del opiáceo. Entonces, como analgésico usamos el tramadol. Entonces uno puede combinar paracetamol, vienen incluso medicamentos que ya están combinados, paracetamol con tramadol, ¿sí? Entonces ese sería un esquema para manejar. Y ahora también salió otro analgésico pero ya trabaja más en vía central, que son los cannabinoides, que ya de a poco se van a ir desarrollando, digamos. El que usamos ahora se llama cannabidiol, ya no me acuerdo. Entonces, ese también trabaja y es bastante bueno también, ¿sí? Bueno, eso era, bueno, este cuadrito yo ya se lo mostré, ya lo habíamos charlado, así que por lo mismo le va a quedar a ustedes para que, así que no nos vamos a detener, sobre todo porque no están los farmacólogos, ¿sí? A ver, no me va a funcionar porque no. No les voy a poner. Eso es un video que yo había puesto para ustedes, para que razonen, en donde dice eso que se llama efecto, ya que no vamos a discutir voy a hablar con ustedes, el efecto Dunning-Kruger es un efecto que determinaron dos, Dunning y Kruger, que eran, ¿cómo se llaman los que estudian la sociedad del comportamiento? Sociólogos, digamos, ¿sí? Dos sociólogos que hicieron, resulta que una persona se presenta en un banco, se había echado jugo de limón, no sé si lo vieron en la anécdota, se había echado jugo de limón y entonces se va al banco a robar. Entonces él creía que porque se había echado jugo de limón y el jugo de limón hacía que la tinta sea invisible, entonces él se creía invisible. ¿Entendés? Porque había leído que el jugo de limón hacía invisible la tinta, él se había echado y había ido a robar el banco creyendo que... Por supuesto terminó preso. Entonces ahí lo agarraron los sociólogos y lo empezaron a estudiar. Entonces vieron y empezaron a estudiar otros casos también que dice que el que menos sabe cree que es el que más razón tiene. ¿Me entendés? Y eso pasa, o sea, ¿a qué viene? Digamos? Porque cuando vos empezás, o sea, por ejemplo, vos leíste que el factor reumatoideo es positivo para la artritis reumatoidea. Entonces, todo lo que vengan con artritis, si vos no estudiaste un poquito más, todos los que vengan con factor reumatoideo positivo son artritis reumatoidea. ¿Entendés? Y podés defenderlo, y podés decir que factor reumatoidea. Entonces, lo que les quiere decir es que, y les pasa a ustedes cuando estudian, es que al principio vos creés que lo sabes todo. ¿Entendés? Porque estudiaste un tema y vos creés que sabés ese tema. ¿Entendés? Entonces, a medida que vos vas estudiando más la materia, se te empieza a mezclar todo y vas pensando de que ya no sabes nada. ¿Me entendés? Ese es el efecto Dunning-Kruger, se llama. O sea, el que menos sabe cree que sabe todo, y a medida que vos vas aprendiendo más cosas, vas pensando de que ya no sabes nada. Pero si seguís estudiando, o sea, ahí está el secreto, digamos, seguís estudiando y seguís capacitándote, en un momento se te redondea la materia, digamos, es para clínica, digamos, y ustedes que van a rendir clínica entera, no, yo les tengo mucha pena a ustedes. Entonces lo que les quiero decir es que el esfuerzo vale la pena, o sea, hay que estudiar y mucho, y en reumatología es así,
hay que estudiar, hay que juntar datos, hay que juntar pistas para armar bien el diagnóstico, ¿sí? Entonces veamos el caso clínico número 2. También tiene alguna complicación. Este es un paciente varón de 60 años que es obeso, es camionero, o sea, ya se imagina que es sedentario este paciente, es obeso, hipertensión arterial, sedentarismo, sin ningún antecedente traumático, comienza con dolor, tumefacción e impotencia funcional de rodilla izquierda de 1 semana de evolución. ¿Qué pregunta? Entonces, ¿en qué nos enfocamos? En el dolor. Y bueno, ha sido brusco, de 1 semana de evolución. Intensidad. No me ha dicho. La intensidad. La intensidad es 10 sobre 10. ¿Ah? Y calma con algo. Calma con algún antiinflamatorio, se tomó diclofenac, La calma. acción, la hipotencia, ¿cuánto dura? Si es cuando está, digamos, llevando el transporte. No, es permanente, porque ahora ya no pueden ni trabajar. Bueno, las dos preguntas que siempre les decía yo, la tumefacción se acompaña de tumefacción. Y segundo, si calma con el reposo, no calma con el reposo. ¿Está? Entonces, más me oriento hacia un problema inflamatorio. Me oriento hacia ahí. Entonces le miro la rodilla, así. ¿Cómo está? Está tumefacta, ¿verdad? O sea, a simple vista está tumefacta. Cuando uno la toca, no sé si han tenido oportunidad, pero el signo del choque rotuliano, el signo del témpano, se toca y es positivo. ¿Sí? Así tenía la rodilla del hombre. Entonces, dolor con tumefacción y una tumefacción blanda, que yo la toqué y hay líquido ahí. Diagnóstico y diagnóstico diferencial. Una artrosis. ¿Por qué decía artritis reumatoide? Bueno, yo la pondría como diagnóstico diferencial. Una artrosis. ¿Qué es lo primero que tengo que pensar cuando hay? O sea, después que yo hice el interrogatorio y el examen físico, ¿qué conclusión tengo que llevar? Exactamente. ¿Y aquí cuánto están comprometidos? Unas. ¿Sí? Y tiene líquido adentro. Entonces es una... No sabemos. No sabemos. ¿Verdad? Exactamente. O sea, el diagnóstico principal sería artritis séptica. Cuando tengan una sola articulación inflamada, es artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué hincho con eso? Porque una artritis séptica te deja sin caminar en 1 mes. Si vos no la tratás, te destruye la articulación. El artritis que es más rápido de evolución, ¿entiendes? Entonces te destruye la articulación y no te sirve para más nada en 1 mes. ¿Me entiendes? Entonces por eso es importante que uno siempre considere que artritis séptica es el principal diagnóstico. Y después, otros diagnósticos de monoartritis, uno podría ser una forma de comienzo de una artritis reumatoidea, dice el doctor. No es lo más frecuente, pero pues, no hay que descartar tampoco. Puede ser una gota. Una gota también, está muy bien. ¿Qué otra? ¿Nada? Bueno, veamos cómo sigue. ¿Y qué plan de estudio? Una punción. Bueno, tranquilo, está bien. O sea, si yo pienso que es séptica, todos los pacientes tienen que recibir la punción, ¿verdad? Pero empecemos por el principio. ¿Y el principio cuál sería? El laboratorio de rutina. Después, ¿qué más le pido? El específico, que puede ser para diagnosticar la gota, para diagnosticar la cirugía, la artritis reumatoidea, ¿sí? ¿Y qué más aparte del laboratorio? Ecografía para evaluar la cantidad de líquido. Bueno, sí, también sirve una ecografía.
¿Y qué más? ¿Radiografía no entendí? Y este era el laboratorio. ¿Qué parece? Glóbulos rojos 4.850.000 con hemoglobina de 14. ¿Está anémico? Glóbulos blancos 9.000. Eritro 25. Bueno, glucemia y creatinina normales. Bueno, glucemia un poquitito alto porque tiene el nombre, era obeso y capaz tiene síndrome metabólico. En la orina está normal, la PCR está normal, prueba de látex, Roth-Raga negativo y ácido úrico de 7. ¿Qué opina, doctor? Ya vemos el remoto. Es fácil, o sea, ¿cómo está el laboratorio? Prácticamente normal, ¿verdad? Y bueno, está normal. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué ha dicho la doctora? La punción. O sea, no mezquinable, si es una monoartritis, por más que tenga 9.000 blancos, yo no piense que sea una infección, no da la impresión, aparte el paciente no ha referido fiebre en ningún momento. Usted piense que la artritis séptica es una colección de pus, o sea, esto pus adentro de la articulación es como un absceso, o sea, da fiebre, da malestar general, el cuadro de infección da. Entonces, y después los específicos, prueba de látex, Roth-Raga negativo y ácido úrico no me dicen nada. De nuevo, para decir, la clínica es lo principal y el laboratorio es un complemento. Pero bueno, ¿y este es la radiografía? ¿Qué onda? ¿Qué patrón? ¿Patrón de artritis o patrón de artrosis? ¿Hay pinzamiento? ¿No hay ahí? Mira que aquí tiene bien abierto y de este lado interno tiene normal. Y acá tiene bien abierto y de este lado, o sea, hay un pinzamiento interno bilateral. ¿Y qué más? ¿Hay osteopenia o esclerosis? Bueno, eso solamente se los da la experiencia, pero ahí no hay nada de osteopenia. ¿Sí? Ahí no hay nada de osteopenia, hay más esclerosis subcondral. No. Esclerosis subcondral. ¿Y hay erosiones o hay osteofitos? Osteofitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene el paciente? Tiene artrosis. Tiene un laboratorio normal. Un dolor que es dudoso, ¿sí? Pero tiene la tumefacción. O sea, es también un caso para que piense. No es de libro de artrosis. ¿Verdad? También es un caso de artrosis, ¿sí? Pero que se acompaña de tumefacción. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, esto habíamos dicho, todos los pacientes hay que hacerle el que le quiere sacar foto. Me gusta. Entonces, todos tienen que sospechar artritis séptica. Pero cuando ya, ojo, vimos el otro día una señorita que tenía 2 articulaciones inflamadas y lo mismo la punzada. Ya con 2 articulaciones ya no es séptica. O sea, si ya tenés 2 articulaciones, yo pude ver que vos tenías, ya no es séptica. Entonces, lográs muy poco haciendo la punción, ¿sí? Y en una de esas, si no era séptica, la haces séptica. Entonces, le hacen el análisis del líquido sinovial. ¿Y qué vieron? Que era un líquido claro, con pH de 7, con la proteína del ojo y leucocitos 1500. ¿Era séptica? ¿Cuándo es séptica?
¿Qué debería estar alto ahí? Los leucocitos deberían estar altos, ¿verdad? O sea, ¿cuánto? Más de 2.000 ya se considera inflamatorio. Y más de 50.000 ya se considera directamente séptico. ¿Está? Entonces, este estaba bien. Este estaba bien. ¿Y la glucosa cómo estaba? Y si fuera séptico, debería estar disminuida, ¿verdad? ¿Las proteínas cómo están? ¿Y en la séptica cómo están? Bien. Entonces, estas son las clases de líquidos: líquido claro, un líquido inflamatorio, un líquido también más inflamatorio, y este es directamente séptico, ¿sí? Con glóbulos de Pugh y todo. Este cero hemático sería como puede aparecer en la cristálica, digamos, ¿sí? Bueno, esto es lo que les estábamos repasando recién, ya lo vieron, lo mismo les queda ahí en el Power. Esto es lo normal. ¿Ves que decía menos de 200? Entre 200 a 2000 es de tipo mecánico, o sea, no inflamatorio. ¿Tá? Inflamatorio de 2000 a 50.000 y más de 50.000 directamente ese ya es cero. ¿Tá? Por más que no lo encontré acá, no lo tengo cero. ¿Ah? Bueno, esto es para ver las características del líquido sinovial. ¿Y entonces por qué estaba hinchado? Es que porque tampoco no es que me decían sea tan fácil, ¿no? O sea, la mayoría de los pacientes no son ni blancos ni negros, y la mayoría son grises, digamos, ¿sí? Entonces, después de que el líquido sinovial es normal, le pedimos, casualmente, estaba lindo para que veamos con los radiólogos, le pedimos una resonancia magnética, y en esa resonancia magnética aparece una lesión meniscal. Y eso era lo que hacía que el paciente tenga, se junte, digamos, líquido ahí, o sea, generaba esa inflamación local, ¿sí? Pero el paciente tenía artrosis sobre lo cual se había agregado una lesión meniscal, y esa era la causa, digamos, de que juntaba líquido al paciente. ¿Está? Sí. O sea que podría el paciente, si no tenía la lesión meniscal, podría haber seguido con la artrosis y no operarse. Sí, puede ser, sí, probablemente. No era tan grande tampoco. ¿Cuántos años tenía? 60. ¿Cómo? Pero el trabajo, también es... Y capaz que hay mucha gente que tal vez no le molesta, porque la artrosis también, ustedes capaz que conocen personas de 80 años que nunca le ha dolido nada, o sea que son sanos, van, corren maratones, hacen todo, y nunca le ha dolido nada. Y si yo le saco radiografías de rodilla, o de cadera, o de columna, seguramente tiene artrosis, ¿me entiendes? Pero hay veces que hay gente que le molesta y no le molesta. Bueno. Y el último caso, ¿cuánto estamos? Ahí está, terminó. Y el último caso es de una mujer de 35 años de edad, de docente, con antecedentes de hipotiroidismo de 3 años de evolución, y que presenta 3 meses de evolución, 3 meses, le iba a poner 6, era 6 meses. 6 meses de evolución de dolores en ambas manos. ¿Sí? De nuevo, preguntar del dolor. Si se acompaña de tumefacción, si cede con el reposo, dónde se localiza, cómo apareció, cómo fue evolucionando, si se refiere o no se refiere. ¿Sí? Acá dice que era brusca, en forma brusca, que fueron en forma progresiva y se fueron haciendo permanentes, con una intensidad de 8/10, sin antecedentes traumáticos y que no cede con el reposo. Hasta ahí, ¿vamos para el lado inflamatorio o no inflamatorio? Para el lado inflamatorio, bien. Entonces, se acompañan de tumefacción, la rigidez matinal es de más de 2 horas, o sea, en realidad más de 1 hora ya se considera positiva para inflamatorio, y no se acompaña de debilidad muscular. ¿Sí? Son las preguntas que habitualmente uno le hace. ¿Tá? Y cuando vamos a la inspección y al examen físico, encontramos. ¿Qué encontramos? ¿Qué les parece? Da la impresión de que están tumefactas, ¿verdad? Las articulaciones interfalángicas proximales. Da la impresión esa, ¿verdad? ¿O no le da la impresión? Sí. Sí.
¿verdad? Y cuando yo voy a tocar esa tumefacción es blanda y dolorosa, aparte no se deja ni tocar, ¿verdad? Esa tumefacción de la artrosis, que esa vos la podés tocar y no le duele tanto, ¿verdad? En cambio esta vos vas a tocar, que parece mucho menos que la otra, y esta no se deja ni tocar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Esto, o sea, si yo ya determiné que era artritis, o sea, que había líquido adentro de la articulación, el paso siguiente es si era monoartritis, si era oligoartritis o si era poliartritis, para que puedan llegar al diagnóstico. Vamos separando las cosas, digamos, ¿sí? Y en esta paciente, ¿qué les parece que era? Poliartritis. ¿Y era poliartritis simétrica o asimétrica? Simétrica, ¿verdad? Bueno. Y este es el laboratorio. A ver, Pau. ¿Qué opinas? Glóbulos rojos 3.400.000 con una hemoglobina de 10. Está anémico, ¿verdad? Glóbulos blancos 13.500. El normal es hasta 10.000, o sea, están elevados. O sea, hay anemia con leucocitosis. Y las plaquetas 550.000. También aumentadas. La eritrosedimentación y la proteína C reactiva son los dos reactantes de fase aguda. ¿Cómo están? Aumentadas. Azúcar, glucemia normal, creatinina 0,9 y urea 40. Normal, ¿verdad? Y lo específico, prueba de látex y Ross-Ragan positivo. Entonces, ¿podemos decirlo? La clínica es lo que me importa, ¿me entiendes? Tengo muchas posibilidades de que esa paciente sea artritis reumatoide. Pero aquí viene la otra trampa. Le saco una radiografía y ¿cómo está? Está normal. ¿Se acuerdan que el otro les decía? Le muestro el laboratorio, está normal, y le saco la radiografía y sale otra cosa. En este al revés. O sea, el laboratorio está, me da es la herramienta que me está confirmando mi diagnóstico presuntivo, pero la radiografía nada. ¿Me entienden? Entonces eso pasa a veces en los pacientes que tienen poco tiempo de evolución, entre 3 y 6 meses. Y es el tiempo que nosotros tenemos la oportunidad de tratarlo. O sea, tenemos la oportunidad de tratarlo incluso cuando tenga 5 años, porque ya va a estar deformado. La artritis reumatoidea suele hacer su peor daño en los primeros 5 años. Entonces, mientras más temprano la podamos detectar y diagnosticar, vamos a ser mucho más efectivos con el tratamiento. ¿Sí? Entonces, si yo me quisiera solo guiar de la radiografía, tal vez aquí podría haber un poquito de osteopenia, podría articular, pero nada más que eso. No hay erosiones, no hay pinzamientos, no hay patrón de artritis, tampoco hay de artrosis, obviamente, pero una persona de 35 años. ¿Está? Entonces, una clínica positiva, con un laboratorio positivo, pero radiografía normal, exactamente, se puede diagnosticar artritis temprana. Ahora, yo tengo que mandarle a la obra social y decirle, esta paciente tiene artritis, denle esta medicación, ¿sí? Y la obra social te dice, bueno, pero ¿de dónde está? La radiografía no sale nada. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y eso parece que querían los radiólogos aquí, digamos. ¿Qué es? Es una ecografía. O sea, la ecografía articular detecta en forma más temprana la sinovitis, o sea, el derrame articular, y aparte te dice, aplicando este efecto que se llama Power Doppler, así se llama Power Doppler, aplicando ese efecto te detecta toda la inflamación. Porque uno puede tener hinchado, pero si por ejemplo es un líquido no inflamatorio como era el paciente del anterior, probablemente el Power Doppler es negativo. ¿Sí? Este Power Doppler aparece positivo porque hay proliferación sinovial. O sea, es la membrana sinovial la que está marcando ahí, que está súper irrigada, por eso aparece rojo. ¿Me entienden? Y eso se hace, hoy en día existen, no en todos los institutos, ¿sí?
no en todos los institutos y no todos los ecografistas, pero hacen ecografía articular de evaluación de artritis. Entonces, de esa manera vos podés detectar tempranamente, porque esto ya aparece bien, está la inflamación y ya está positivo, digamos, no es. Y te detecta erosiones. Ve aquí, por ejemplo, ahí es una erosión. Esto es una articulación interfalángica proximal, ¿sí? Vista como el dedo de costado sería, Este de la parte de arriba, ¿sí? Está el hueso, este es un hueso y este es el otro hueso. Y ahí está la erosión, ¿la notan? Y todo esto es tumefacción. Y esto el rojo es el power loop. Así se ve. Por supuesto que eso no... Ya a ustedes, no importa si... Lo que a ustedes les importa es el informe. ¿Sí? Si no van a ser ecografistas y si no van a ser imagenólogos, que yo les diría que no elijan imagenología, porque ya viene la inteligencia artificial. Entonces, la ecografía te presta un montón de utilidad hoy en día. Entonces yo, por ejemplo, quiero mandar una obra social diciéndome, pero el paciente no tiene tanta inflamación, ellos no lo llaman al paciente, entonces le mando la ecografía y eso me demuestra. Y bueno, creo que... y esto era son las últimas recomendaciones para el tratamiento de artritis reumatoidea. Eso era para que nos charlemos con los farmacólogos, ¿sí? Que básicamente se inicia el tratamiento, le vuelvo a repetir, el tratamiento está destinado a frenar la enfermedad y aliviar la molestia, ¿tá? Lo más importante es frenar la enfermedad, ¿tá? Entonces, en el tratamiento ese, para frenar la enfermedad y conseguir la remisión del paciente, en las guías se empieza con la droga que ustedes que van a ver, que se llama metotrexato, ¿sí? Acá y en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Después usamos otra que se llama leflunomida. Esas serían las dos principales que se usan para iniciar el tratamiento. Pero como tenemos esa estrategia que se llama treat to target, en donde queremos insistir y llegar rápido a la remisión, cada 3 meses estamos haciendo la evolución. Entonces hoy en día, no sé si le han explicado en la clase de artritis del tratamiento con terapia biológica, o saben lo que se refiere o no. Utilizar anticuerpos. Exactamente. Es importante que tengan un concepto que es, porque la gente le va a preguntar, la terapia biológica no significa terapia natural, o que sea inofensivo o inocuo. Se llama biológico porque yo lo obtengo ese medicamento por ingeniería biológica. Yo modifico genéticamente a una célula, o a un tejido, a un organismo, a un bicho, o lo que sea, para que fabrique una proteína. Esa proteína es un anticuerpo. A veces un anticuerpo, a veces un receptor, falso receptor, lo que sea. Y de esa manera lo obtengo. O sea, lo obtengo por ingeniería biológica, entonces mal puesto el término biológico, digamos, porque da a pensar que es natural. Entonces a veces la gente llega al consultorio, yo quiero que me ponga el biológico, digamos, porque piensan que es natural. Son remedios inmunosupresores más potentes que lo habitual, ¿sí? O sea, vos vas escalando, ¿sí? Bueno, esos son. Entonces tenemos lo principal de las guías es que se inicia con metotrexato o leflunomida y que, digamos, rápido uno tiene que llegar al objetivo, que es la remisión del paciente, y que eso se va haciendo evaluaciones cada 3 meses. Entonces cada 3 meses vos vas decidiendo si seguís con el mismo tratamiento o cambias, ¿verdad? Pero bueno, eso era para que lo discutamos con los farmacólogos. Bueno, dudas que tengan. ¿Les ha parecido bien el mundo de reuma? Están todos ávidos de ver pacientes o han visto por lo menos pacientes. No hay muchos internados, así que por ahí es medio difícil. Pero bueno, esta es la reumatología, a esto me dedico yo. En la ventana de oportunidad se usa el metotrexato. Claro.
¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, listo.